comenzamos entonces saludando a todos y todas las alumnos que se han sumado para la segunda sesión de nuestro conversatorio sobre hierbas medicinales. Queremos saludar a cada uno de quienes se van sumando a este taller, a la segunda sesión de 10 talleres, y quiero comenzar enseguida dando el pase a nuestra querida profesora para quienes se han ido sumando al taller. Se trata de Marcia Abello Lorca, ella es químico farmacéutico, docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, magíster en ciencias farmacéuticas y doctora en ciencias biológicas, área botánica. Por lo tanto, vamos a dar el paso inmediatamente para comenzar con la segunda sesión, contarles que esta sesión va a ser grabada. Tienen Facebook y no pueden conectarse para poder revisar las sesiones, ¿ya? Así que luego este video estará disponible para quienes quieran repasar la clase y aprovechar todos los conocimientos que nos va a entregar Marcia. Marcia, adelante. Muy buenas tardes, querida Carolina, queridos amigos, queridos vecinos. Como siempre te voy a pedir, Carolina, que tú me estés retroalimentando, si me escucho bien, si la presentación que voy a compartir se ve bien, por favor, sé mi vocecita en el oído. Sí, no hay Espero, problema. queridos vecinos, sí, me ayudarías mucho. Espero, queridos vecinos, que estén pero muy, muy bien, tranquilos, bien, en gracias. paz, enamorados, sanos, lo mejor del mundo, para poder comenzar, poder disfrutar estos minutos y compartir opiniones, que puedan adquirir nuevos conocimientos, porque yo les dije que este periodo de charlas, sesiones, las íbamos a transformar o la íbamos a tomar así como una historia, como un cuento. Ya el primer capítulo lo tuvimos el martes pasado, que fue 17 de agosto. Este es el segundo capítulo. Veo ahí a una querida doña Sonia Arias. Me parece mucho que usted es mamá de una ex compañera de colegio mío, Carolina Fuente Alba. No le escucho. Si estoy equivocada, discúlpeme, pero me parece mucho que usted. Salí de protocolo. Bueno, ¿en qué estábamos? En que este es el segundo capítulo. Vamos a profundizar más en los conceptos. Ya hoy día vamos a hablar de fitoterapia pura y dura, lo que es, sus características, sus aplicaciones, que no los engañen, cómo hacerlo bien. Ya introdujimos un poquito la historia, la importancia. ¿Para qué? Para que le demos valor a las plantas. Sobre todo en el triunfo de nuestra especie y lo especiales y nobles que han sido en la medicina, ¿cierto? Y ya manejamos algunos conceptos, a lo mejor han podido meditar en algunos de aquellos, a lo mejor ahora ya manejan mejor el lenguaje que los conceptos, algunos que les gusta usar la terapia en base a plantas en forma casera, ya lo ven desde otro punto de vista. Si fue así, si es así, yo feliz. Es el primer pasito, es el primer peldaño, entonces ahora vamos a más, queridos vecinos. Entonces voy a compartir pantalla y mi querida Carolina me va a decir si se ve bien, cómo se ve, cómo se escucha. Ahí voy, querida Carolina. Y que nos vaya bien hoy día. Vamos a ver. Estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve tu escritorio, Marcia. Ya. Entonces, esta es la presentación de hoy día, que corresponde a dos grandes temas que vamos a ver hoy. Yo me voy a desaparecer y Carolina, por favor, ¿se ve la primera diapositiva? Sí, desmitificando. Excelente. Queridos vecinos, hoy vamos a ver dos grandes temas que están estrechamente relacionados entre sí. Todos los temas están estrechamente relacionados entre sí, pero algunos son más hermanitos que otros. Y aquí les voy a presentar dos de los grandes, y vamos a comenzar en el orden que se los presento.
Uno, desmitificando el uso de las plantas medicinales. En la clase pasada ya les comenté que las plantas medicinales a través de la historia han hecho mucho por preservar nuestra salud, pero también han sido fruto de ser el blanco de características hipertrofiadas, exacerbadas, que la gente cree que hacen y la verdad es que hasta el día de hoy no lo hacen. Ahora, en estos minutos, vamos a resumir, vamos a acotar para tener realmente la película clarísima. ¿Qué es verdad hoy día con respecto al uso responsable de plantas? ¿Qué no lo es? ¿Qué tenemos que dejar pasar? ¿Qué tenemos que corregir con mucho cariño a un paciente, a un amigo? Que ya nos vamos a dar cuenta que quizás con los conocimientos que tengamos hoy, nos vamos a dar cuenta que esa persona que queremos mucho o que sea un paciente que también se debe todo nuestro amor y respeto, lo está haciendo mal, vamos a poder ayudarlo y ayudarse cada uno de ustedes, pero mucho, mucho mejor. Ese es el punto uno. Y luego vamos a presentar lo que realmente es la terapia en base a plantas, digamos un segundo tópico de esta tarde llamado elementos básicos de fitoterapia. ¿Qué les parece, Carolina? ¿Partimos? Súper bien. Dale nomás. Ya ¿Preparados? ¿Sí? hay, ¿Dispuestos? habemos cerca de Queridos 40. vecinos. Habemos cerca de Carolina, mira, 40. aquí en la presentación me preocupé, ahora sí, de poder escribir mi correo electrónico. No sé si tuvieron acceso a él la semana pasada, pero ahí lo tienen. Y con mucho gusto voy a atender sus consultas, sus comentarios. Así que ahí está mi correo electrónico, mis queridos vecinos de San Pedro de la Paz. Vamos a comenzar con el concepto de mito. ¿Qué es un mito? En la Real Academia Española encontramos dos conceptos de la palabra y lo que significa mito. Porque el primer tópico, el primer punto es desmitificando el uso de plantas medicinales. Ahora, si lo revisan bien o cuando estén con más tiempo y tranquilitos, se van a dar cuenta que con respecto a plantas medicinales, el concepto 2 cae muy bien en esta historia. Lo vamos a leer. Dice, todo esto imagínenselo centrado en una planta medicinal y van a ver que es el más asertivo. Historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y le da más valor del que tienen en realidad. Hay muchas historias, hay muchas creencias que por mal entendimiento de algunas ideas, de algunos procesos de sanación, han alterado la verdad con respecto a las cualidades medicinales de las plantas y les dan más valor del que tienen en realidad. Lo comentábamos en la clase pasada. Hasta el día de hoy, las plantas no son una cura milagrosa, lamentablemente, según la ciencia, a enfermedades que lamentamos y quisiéramos de todo corazón que sí las tuviéramos. Pero también les dije que ha sido muy poco el porcentaje de plantas que hoy día se han estudiado y puede que realmente en el futuro yo no hable de mito y diga que realmente las plantas tienen un valor medicinal increíble. Pero hasta el día a día de hoy, hablando científicamente, habiendo todo esto sido controlado por el método científico, la verdad no es así. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese concepto de mito, historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad, vamos a contar algunas mentiras con respecto al uso y a las plantas medicinales. Luego voy a ir a esto. Mentira número 1. Todo lo natural es bueno.
¿Verdadero o falso? Ya quienes fueron, participaron, entendieron, y estoy segura, y estudiaron, al unísono tendrían que decirme en este momento falso, falso, falso. Ya sabemos que por ser del reino natural no significa que sea inocuo, que sea bueno, que no vaya a hacer daño, porque todo depende del manipulador, de cómo lo usemos. ¿Recuerdan? Eso ya lo sabemos, que es falso. Mentira número 2. Las plantas no dañan, solo sanan o solo curan, que está estrechamente relacionado con todo lo natural es bueno. Por supuesto que es falso. ¿Depende de qué? Depende de cómo lo usemos. Hablamos, por ejemplo, de tener un diagnóstico médico responsablemente, usar este recurso porque es una herramienta, un instrumento que procura la salud. Instruirse, ¿cómo lo tomo? ¿En qué cantidad? ¿En qué condiciones para que me ayude? Si caigo en la automedicación, en lo que me dijo mi amiga, que a lo mejor lo escuchó, lo leyó en una revista, fuentes de información que son de dudosa reputación, lo más probable es que más daño me voy a hacer con una planta, que puede que sea hasta una hierba de baja actividad. Pero las plantas no dañan, solo curan. Eso depende de cómo las uses. Falso. 3. La dosis no es importante con plantas medicinales. Acabamos de dar un ejemplo. Si haces mal uso y abuso en la cantidad en que ingieres una planta medicinal o un producto procesado de ella, puedes caer en la intoxicación, puedes traer grandes problemas a los órganos que nos ayudan a desintoxicarnos de fármacos, y ya dijimos que las plantas son fármacos, como el riñón, como el hígado. Cariño, corazón, amigo, vecino, lo estás haciendo pésimo. ¿De acuerdo? Mentira, falso. La siguiente la voy a dejar para el final. Seguimos. Mentira de las mentiras. Las plantas medicinales no provocan efectos adversos, que son los efectos indeseados, que cualquier fármaco, según la susceptibilidad del paciente, puede ocasionar, por ejemplo, una alergia, ni tienen interacciones. Eso está diciendo que las plantas, aunque tú tomes un medicamento convencional, las plantas no van a ser especie de juego con el medicamento que estás tomando. Son sustancias químicas. Cuando se encuentran en la sangre, claro que interactúan. ¿Ya? O las plantas medicinales no tienen contraindicaciones. ¿Qué es lo que es una contraindicación? La contraindicación es una situación del paciente, fisiológica o fisiopatológica, en salud o en enfermedad. Por ejemplo, les puedo decir que una de las contraindicaciones de las plantas medicinales es en los primeros 3 meses de embarazo y en el periodo de lactancia, como cualquier medicamento, porque las plantas son medicamentos dentro del concepto de fármaco, que ahora vamos a ahondar en el concepto de fármaco. No son nutrientes, no son dulces, no son caramelos, son fármacos. Las plantas medicinales contienen sustancias químicas que alteran nuestra biología para bien o para mal. Todo depende de cómo lo usemos. ¿De acuerdo? Entonces, si esto lo sabemos por cultura general, todos los fármacos o el gran porcentaje están contraindicados en embarazo, primeros 3 meses, periodo de lactancia. ¿Por qué las plantas medicinales, si también son fármacos, no tienen que pasar por esa contraindicación? Claro que tienen efectos indeseados, claro que causan interacciones, y esas interacciones pueden favorecer o pueden perjudicar otro tratamiento. Y claro que tienen contraindicaciones. ¿Se dan cuenta? Toda esta lista de mito, de mentira que rodea a las plantas, muchas personas, pero muchísimas, la dan
100% verdaderas, ni siquiera dudan de ella. Pero queridos vecinos, ustedes ya tienen un gran conocimiento. Y como dice el hombre araña o quien lo escribió, Spider-Man, quien tiene un gran conocimiento, un gran poder, porque el conocimiento es poder, tiene una gran responsabilidad. Y ustedes, queridos amigos, ya están teniendo consigo mismos, con los demás, responsabilidad porque manejan estos grandes conceptos. Me voy a ir a aquella frase que dejé para el final, porque esto me lo van a poder responder al final. Estoy segura, queridos vecinos. Creo en ustedes, confío en ustedes, me lo van a responder con un 7. Abro comillas. Las plantas enteras son más efectivas que sus constituyentes aislados o las moléculas que se pueden extraer de ellas. ¿Se acuerdan cuando yo les conté que en la historia de la química, los químicos, sobre todo los grandes químicos alemanes, se volvían locos aislando alcaloides como la nicotina, la cafeína, la morfina de plantas? A eso me refiero con constituyentes aislados. Por ejemplo, yo les podría preguntar en este momento, ¿qué es más efectivo como estimulante del sistema nervioso central? ¿La planta del café o su parte activa, que es la semilla, o el alcaloide aislado directamente de la planta? Eso me lo van a poder responder después. ¿Por qué la dejé para el final? Porque es compleja, pero la van a poder responder, estoy segura, hoy día. Y también les voy a ayudar en una cosita. La respuesta a esta aseveración es quizás. Puede que sí, puede que no. Y ya vamos a ver por qué. Pero todas las otras afirmaciones que hemos reflexionado en esta diapositiva son mentira. No es cierto. Es un velo de atribuciones que le han dado a las plantas que no existe. Y muy pocas personas manejan esta información. Estoy contenta porque hoy día somos más y más y más. Me voy a ir un poquito al mito y a los misterios de las plantas medicinales a nivel mundial. ¿Conocen esta producción? Una gran saga con gran éxito llamada Harry Potter. Fantasía. Se enseñaba magia en Hogwarts. Pero en esta escena, esto tiene que ver con el concepto de mito y leyenda con las plantas medicinales. Es hermosa la historia de las plantas medicinales y los cuentos. Ojo, pero las leyendas y los mitos siempre comienzan con una verdad. Pero a la gente le gusta la magia, le gusta el brillo, le gusta lo gótico, le gusta aquello que puedan temer o tener respeto o tener fe, esperanza en. Y las plantas, a través de la historia, han sido adornadas con toda esta magia, que es muy hermosa como la historia que les voy a contar. Pero también ha ayudado a que se las endiose terapéuticamente. ¿De acuerdo? La historia, la leyenda, la magia está bien para una narrativa, para una narración, para un cuentacuentos. Pero en medicina no se juega con la salud ni tuya ni a nadie. Ahí tenemos que tener los pies sobre la tierra y conocer las verdades y las mentiras. Les cuento que este gran personaje llamado Ron, en esta película, bueno, saqué su fotografía, pero estaba todo el curso del personaje principal en clases de botánica, lo que me encanta, mi especialidad, botánica, botánica. Y había lo que se llama bruja verde, que hace magia a través de plantas, la profesora de esta clase. Existe una leyenda europea de la famosa mandrágora europea.
que es la planta que tiene el personaje en la mano. La parte utilizada de la mandrágora europea es la raíz. Y la raíz tiene una forma llamada antropomorfa. La forma antropomorfa significa forma de hombre. Y lo tiene. Pueden identificar una cabeza, extremidades superiores e inferiores y una especie de cuerpo central. Esto existe, ¿de acuerdo? Pero la mandrágora contiene en su raíz, es una planta como una hierba, contiene en su raíz alcaloides que son psicoactivos, que hacen que tú vivas realidades que no son ciertas, que veas a gnomos, no sé, que vueles, que psicodélicas, psicoactivas, ¿de acuerdo? Hoy día, por ejemplo, se la podría comparar con drogas de uso ilícito, como el LSD, por ejemplo. Algunas usadas solamente en etnomedicina, que causan el mismo efecto en nuestro continente, como la ayahuasca, ¿de acuerdo? Bueno, en la época medieval, en las Europas, en los campos, los campesinos cultivaban mucho la mandrágora alrededor de sus casas y alrededor de sus terrenos, de sus plantaciones, de lo que ellos comían, de sus animales. ¿Por qué? Como esta planta, su raíz tiene forma de hombre, ellos lo semejaban a lo que nosotros conocemos hoy día como duende. La palabra duende viene de duende casa, que significa dueño de casa. Y los campesinos la veneraban, la cuidaban, la cultivaban, porque estaban seguros que estos dueños de casa, como duendecitos, cuidaban sus casas, sus cultivos, sus animales. ¿Qué pasó con la nobleza? Que hacían grandes fiestas, disfrutaban mucho de la comida, del alcohol o los brebajes y de otras cosas. Y cuando descubrieron que con preparaciones de esta raíz, que era psicoactiva, alucinógena, media psicodélica, lo pasaban mejor en estas fiestas, empezaron la gente de la realeza, de la nobleza, a exterminar a la mandrágora europea, porque era un recurso, eh, digamos, bien cotizado para pasarlo bien y como ellos vivían en esa época, ¿cierto? Y cuando uno ocupa una parte vital para la planta como la raíz, que es la planta que contiene los alcaloides, tú destruyes la planta. Es distinto usar como una parte botánica útil la hoja, porque la hoja se renueva, es sustentable, no matas a la planta, pero si vas a usar la raíz, obviamente tienes que destruir lo que nosotros llamamos al individuo, a la planta. Y con este consumo empezaron a depredar a la mandrágora europea. Y los campesinos estaban desesperados porque estaban alejándolos de aquellos duendes que cuidaban sus casas. Estaban quedando en esta creencia mágica que estaban quedando sin protección. Entonces echaron a correr un rumor. El rumor decía, y llegó a los nobles, que la raíz de la mandrágora con forma de hombre tenía la capacidad de gritar cuando se la sacaba de su ecosistema. Y quien saca la raíz de la tierra para consumirla va a escuchar inevitablemente el grito de la mandrágora. Y quien escucha el grito de la mandrágora inminentemente muere. Hubo un tiempo de un remanso, hubo un tiempo en que los campesinos lograron difundir el miedo entre aquellas personas que las consumían como droga de entretención. Pero los nobles, muy ingeniosos, se salieron con la suya de todas formas.
porque a la parte de la raíz que asemeja la cabeza de este duende, la amarraban al cuello de un perrito. Y al perrito lo asustaban y lo hacían correr. Y con esta velocidad, con esta fuerza del perrito, arrancaba la raíz de la mandrágora. Y los nobles decían, si la mandrágora grita, el que va a morir es el animal y no mi siervo, a quien mando a recolectar esta planta. Esa es la historia. Por eso, cuando la profesora, esta bruja verde, enseña a arrancar la raíz a sus estudiantes, ellos están ¿con qué? Con unas orejeras para evitar escuchar el grito que era como una maldición en esa época, y la producción aprovechó esta leyenda que es cierta de forma muy, muy certera. Me encantó. ¿Se entiende ahora? Una cosa es hermoso, porque todo partió, realmente sí estaban depredando la mandrágora. Realmente sí los campesinos que la mandrágora pensaban que era un duende protector. Pero de aquí que lo fuera, está la fe, están las creencias, hay que respetarlas, pero sabemos que para el momento de cenar hay que manejarse con la verdad pura y dura. Hablamos de esto, ¿se acuerdan? Dijimos, ¿cómo puedo pensar que los hermosos o las hermosas fuentes vegetales pueden dañarme? Ya ahí vamos, con todo lo natural es bueno, o las plantas no dañan, solo curan. Porque si vemos este paisaje, este panorama, y lo comentamos, imposible. Pero una vez que tú sacas al recurso vegetal de su hábitat, todo depende de cómo lo manejes. Lo puedes hacer bien, lo puedes hacer mal. La planta no crea estas sustancias químicas para nosotros, lo hace para ella. Pero siempre hay un potencial de peligro, sea una planta de actividad intermedia o de actividad baja. Siempre existe el lado B, y vamos a ver un ejemplo en que lo vamos a explicar mucho, mucho mejor. También yo les mencioné al padre de la farmacología moderna, don Teofrasto Paracelso, quien indica este decreto farmacéutico y también base de la medicina. Dice, nada es veneno, todo es veneno, y porque la dosis hace el veneno. La cantidad de medicamento que te administras con una frecuencia determinada en un tiempo límite. Ejemplo, una cápsula cada 8 horas por 7 días. Esa es la dosis. Cantidad, una cápsula cada 8 horas, frecuencia, por 7 días, tiempo total. Esa es la dosis, queridos amigos. Ahora, si revisan la historia de este gran maestro, que aquí dice, todo es tóxico, nada es tóxico, solo la dosis hace la diferencia. Un organismo se puede intoxicar hasta con el elemento vital que es el agua. Nuestro cuerpo soporta saludablemente ciertos litros al día. Pero alguien me puede decir, pero es agua. Pero la dosis hace el veneno. Y puedes descompensar tu equilibrio hemodinámico, lo que llamamos plasma, lo que llamamos sangre, lo que hace que el corazón trabaje. Y puedes provocar un desequilibrio simplemente con un exceso de líquido. ¿Se entiende el concepto? Con las plantas pasa lo mismo. Dijimos que las plantas no son nutrientes. Las plantas, hablando de plantas medicinales, tienen un poder de intervenir en tu biología por los compuestos químicos que tienen. Hay que tratarlas como fármacos, con sus efectos indeseados, sus interacciones que mencionamos, sus contraindicaciones
y el potencial que siempre existe, que si manejas mal el mayor factor que hace de un medicamento un tóxico, las conviertes en un arma hasta mortal. Ahí ya no pasa a ser tu amiga, pasa a ser veneno. ¿De quién depende? Depende de ti. ¿Y cómo lo haces bien? Intrúyete, consulta, haz las cosas responsablemente, con fuentes confiables, ¿de acuerdo? Es fácil caer en la tentación. A mi amiga le hizo bien esto. No tengo tiempo o no tengo dinero para tener un diagnóstico. Voy a hacer lo mismo que ella. Y después resulta que estuviste enmascarando un síntoma que era igual el de tu amiga, pero lo que da origen a ese síntoma, a lo mejor para ti puede ser grave y lo de tu amiga fue un simple resfrío. Ya hablamos de lo que es un síntoma, que puede, el síntoma tos, por ejemplo, ¿recuerdan? Puede ser el mismo para ti y para mí, pero lo que da origen a ese aviso que se llama síntoma puede ser un cáncer, puede ser una neumonía, puede ser el COVID o puede ser una alergia. ¿Se entiende? Es importante el diagnóstico médico, queridos amigos. Carolina, ¿se ve bien? Se ve súper bien y se escucha muy bien también, Marcela. Estamos en la diapositiva de fármaco. Nada es veneno, todo es veneno, porque la Ah, dosis ya. hace el Es veneno. que no. Algo pasó y dejé de compartir. Dejé de compartir, discúlpenme, algo pasó. Vamos inmediatamente a la presentación y ahora quiero que me digan que sí, que están viendo la diapositiva de fármaco. Sí, Medicamento tóxico. medicamentos tóxicos Muy bien. naturales y convencionales. Ahora sí que sí. Sí, Bien, queridos amigos, yo la veo. vamos a hablar de la planta de la planta medicinal como un fármaco. Si lo hacemos bien, se va a comportar bien con nosotros como medicamento. Nos da las gracias porque la estamos usando bien. Nos va a mejorar, nos va a aliviar. Pero si lo hacemos mal, la planta se va a comportar mal con nosotros. Nos va a traer problemas, efectos adversos, interacciones, contraindicaciones. Se va a comportar como tóxico o veneno. En otras palabras, ¿qué es un fármaco? Aspirina es un fármaco. Penicilina es un fármaco. La menta es un fármaco. La manzanilla es un fármaco. El paltomiel es un fármaco. La melisa es un fármaco. ¿De acuerdo? Todos son fármacos. Fármaco es cualquier sustancia que causa un efecto biológico en el organismo. Así de simple, y eso ya lo sabemos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos bien? Manejando estos tres circulitos que están abajo. Esta planta, en su lado bueno, se va a comportar como medicamento, procurando la salud, porque me informé y usé bien la dosis. Con la vía de administración correcta, ¿qué es eso? Vía oral, a través de un jarabe, una infusión, como un té, una cápsula, o a lo mejor una cremita, porque las vías de administración son súper importantes. No es lo mismo inyectarte un medicamento que tomártelo con agua. Ahí también es uno de los factores, de las variables con las cuales se pueden cometer muchos errores y conviertas el medicamento en un tóxico. Puede que uses bien la dosis, pero si te equivocas en la vía de administración puede ser fatal. Y la tercera variable, que puede ser hacer un medicamento un tóxico, es un misterio para los clínicos y un misterio hasta para el paciente, que se llama la susceptibilidad del paciente. Me explico. Yo puedo ser alérgica a la moringa, que es una planta centroamericana, pero como no la conozco, porque es centroamericana, una amiga me trae de regalo
un paquetito de moringa porque es muy bueno para prevenir ciertas enfermedades feas. Luego hablaremos, si quieren, de moringa. Pero yo soy chilena y la verdad, con toda fe, me hago una infusión de moringa. Y me dio una especie de alergia grave, paré al servicio de urgencias y me tuvieron que inyectar antialérgicos y antiinflamatorios porque me estaba asfixiando por una reacción alérgica severa que se llama shock anafiláctico. ¿Fue culpa de mi amiga? No, porque no sabía que yo era alérgica. ¿Fue culpa mía? Tampoco, porque yo no sabía hasta que me pasó que era alérgica. Por eso es un punto que puede hacer que un medicamento se transforme en tóxico y es muy difícil manejarlo, a menos que el paciente tenga mucho autoconocimiento de su organismo. Y tú, como siempre, todos alguna vez hemos sido y seremos pacientes, tienes la responsabilidad de conocerte, tus debilidades, tus virtudes, tus alergias, tus enfermedades, tu historial, a la perfección, porque el clínico, el terapeuta no tiene por qué saberlo. Entonces, esta susceptibilidad depende mucho de ti, pero tampoco estamos exentos que tengamos una reacción extraña a un medicamento que no conozcamos porque no lo sabemos. ¿Se entiende? Entonces, las plantas pueden comportarse como ángeles o demonios si tenemos desconocimiento o lo hacemos mal con la dosis, con la vía de administración y si no conocemos las características delicadas de un paciente. ¿De acuerdo? Todos los fármacos, todo el staff que está en los estantes de la farmacia, todos se comportan iguales y las plantas también. ¿Por qué? Porque las plantas son fármacos. ¿De acuerdo? Y también los fármacos, dijimos, pueden ser naturales, fitoterapia, terapia en base a plantas, y también pueden ser parte de la medicina convencional, que también hablamos de eso, que son moléculas, por ejemplo, como la morfina, que se extrae de una planta, u otras moléculas como el ácido acetilsalicílico, que viene de plantas, pero ha sido mejorado químicamente para que sirva mejor a nuestra especie. Como son de alta actividad, y hay que usarlas aisladas para manejar mejor la dosis, a eso se le llama medicina convencional. Y todo lo demás que queda en el reino vegetal, que es de actividad intermedia a baja, como ya lo vimos, es parte de la medicina natural. Pero también dijimos que la medicina natural puede tener una fuente de origen animal o mineral. Lo que yo recalqué mucho es que el reino natural que ha contribuido más a la medicina son las plantas. Por eso me permito hablarle del reino plantae. Como fármaco, con todas las precauciones que hay que tener para cualquier fármaco, porque lo son. No están exentos de riesgos, queridos amigos, por favor. No son inocuos. ¿De acuerdo? No olvidar. Esto es una metáfora que me encanta, que me encanta, que me encanta. Imagínense, no, eso viene después. Vean esta gran novela, es un clásico, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Leí el libro y además he visto dos versiones de películas, una con Julia Roberts, que es maravillosa. Por favor, yo los invito, es un gran clásico de la literatura inglesa, revísenlo. ¿Por qué tomo esta metáfora de esta historia? Esta historia habla de un médico, Dr. Jekyll, que era un gentleman, un caballero, un gran terapeuta, la gente lo amaba. Además, aquí el actor, digamos que refleja muy bien que era buen mozo, un lord de esa época, casi perfecto. Pero en esa perfección, él no se sentía tan bien. Y en la oscuridad de su laboratorio, diseñó una pócima. Y cuando bebía esa pócima, era capaz de sacar su lado más oscuro,
y se convertía en Mr. Hyde, que está aquí a la espalda, mírenlo, con una cara de maldad terrible, que refleja la fealdad de la maldad en su rostro, con una especie de actitud de Maquiavelo, porque era un gran asesino. La misma persona, con dos caras. Con los fármacos, y vamos a hablar de plantas como fármacos, pasa lo mismo. Cuando lo hacemos bien, representan al Dr. Jekyll. Y cuando lo hacemos mal, a Mr. Hyde. Una misma moneda, pero con dos caras. Con los fármacos, con las plantas, pasa lo mismo. En el caso de la novela, el que gatillaba que este ángel se transformara en un demonio era una pócima. En el caso de las plantas, lo que hace que ellas se comporten como ángeles o demonios para con nuestro organismo es la dosis, la vía de administración y la susceptibilidad del paciente. ¿Le gustó la metáfora? A mí me gustó harto, de verdad, por eso siempre la pongo. Además, es un clásico. ¿Y qué digo yo aquí? Nada que ya no haya dicho. Digo, todo fármaco, y las plantas son fármacos, tienen amigos, un polo positivo, Dr. Jekyll, y otro negativo, Mr. Hyde. La dosis fundamentalmente determina cómo se comportan. ¿Y quién maneja la dosis? Tú. Si el terapeuta no lo hizo bien o te queda duda, eres el responsable por tu propia salud. ¿De acuerdo? Hagámonos responsables. Luego, ¿qué puse por ahí? Las plantas medicinales son fármacos con efectos adversos y precauciones. No olvidar. ¿Cómo lo hacemos bien? Manejando las tres esferitas. La dosis, la vía de administración y conocer al máximo las características tuyas, si tú eres el paciente, o de tu paciente. En ese caso, tienes que entablar una relación con él, una conversación. Míralo a los ojos. Qué falta de respeto cuando el terapeuta mira el reloj. A ver, ya, listo, tu tiempo se acabó. No te vio a los ojos, no te hizo un cuestionario para conocer tus fortalezas, tus debilidades. ¿Para qué? Para, según el diagnóstico, te dé el mejor tratamiento. Porque no todos los tratamientos son estándares para cada uno. Perdón, para todos. No, porque todos somos personas distintas. Emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, físicamente. Somos seres únicos e irrepetibles. No merecemos una terapia estándar para cumplir 10 minutos en una consulta. Hay que cambiar cosas, queridos vecinos, queridos amigos. Y se los digo con mucho corazón. Tómense el tiempo. A veces el paciente simplemente con entablar una conversación, tú te das cuenta que no estás enfermo, que estás solo y que necesita tener una charla. A mí me pasaba cuando yo trabajé en algún momento en farmacia. Y ya con una sonrisa, con un gesto, con una palabra, no te preocupes, todo va a salir bien. El paciente se iba sin ninguna molestia. Eso es un plano de las ciencias sociales que si tú estás en esto de la terapia, quieres aprender, quieres practicar, tienes que profundizar. Porque recuerden que la palabra terapia es asistencia, ayuda. ¿Estamos? Y siempre desde el punto de vista del amor, como valor. Hacerlo con amor. Ya la intención está, tu paciente ya se va a sentir mejor contigo. Tu paciente se siente mejor contigo, te cree. Y si te cree, te hace caso y es obediente. Y le va a ir regio y se va a mejorar. ¿Les parece? Entonces, ¿qué requisitos deben tener los recursos vegetales para ser parte de la medicina convencional y parte de la medicina vegetal o fitoterapia? Pero esto ya lo saben, queridos vecinos. ¿Se acuerdan de este gráfico? La medicina convencional, moléculas que han salido de la naturaleza pero que han sido mejoradas,
o que se extraen en forma intacta, morfina, papaverina, dolospan, algún antijaquecoso, son de gran actividad, son parte de la medicina convencional. Y si son de alta actividad, son fármacos, este es el lado A, pero también tienen un lado B. Y si son de alta actividad, también el riesgo de toxicidad, amigo, es alto. Esta es parte de la medicina convencional, por eso está en rojo. Esto no es terapia en base a plantas, ¿ya? Esto no es fitoterapia. La fitoterapia, dijimos, ocupa plantas de actividad intermedia a baja. Pero si son de actividad intermedia, cae el riesgo de toxicidad intermedia. Y si son de baja actividad, tienen el riesgo de toxicidad pero baja. En ningún caso la toxicidad es cero, en ningún caso es nula. Siempre existe la posibilidad de toxicidad, de efectos indeseados. Depende cómo la uses, insisto. ¿Por qué soy tan majadera? Porque son los pilares, los elementos básicos para manejar tu terapia en forma efectiva y segura. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos visto, ¿recuerdan? Y también dijimos que en la terapia en base a planta se ocupan las plantas en su estado natural o un producto directamente procesado y obtenido de ellas, como me atrevo a nombrar al producto estrella del laboratorio NOP, Paltomiel, que es un conjunto de extractos de plantas, pero sigue siendo parte de la fitoterapia. Paltomiel es un producto de actividad, en este caso, si lo pudiéramos clasificar, de actividad intermedia. Y también hablamos de esto. ¿Por qué la fitoterapia ocupa plantas de actividad intermedia baja? Porque tiene, digamos, un poquito más de libertad que la medicina convencional para caer del efecto terapéutico al efecto tóxico. En la medicina convencional tienes que manejar perfectamente la dosis para que el efecto terapéutico se mantenga en terapia y no pase el efecto tóxico. Pero si te equivocas un poquito en la dosis, puedes que pase fácilmente del efecto de medicamento a el efecto veneno. ¿Qué pasa con las plantas de actividad intermedia a baja? Esta distancia se aleja mucho más, pero nunca es infinita. Siempre hay un límite en el que si tratamos mal las plantas, sean de actividad intermedia baja, o sus productos directamente procesados, vamos a caer en la posibilidad de entrar a la zona roja del efecto tóxico. Les conté la historia de la aspirina y cómo las plantas, en este caso dos grandes especies de plantas superiores, han sido la base para dar a nuestra sociedad elementos terapéuticos tan nobles como la aspirina. Les conté incluso de dónde viene su nombre. Y que es un híbrido. Mitad viene de plantas y mitad fue ingenio de la química humana. Por eso aquí se dice hemisíntesis farmacéuticas, mitad intactamente natural y mitad mejorada químicamente. A diferencia de la morfina, que es un gran analgésico de los grandes, queridos amigos. Hablé de la importancia de la morfina en las guerras mundiales y de ahí en adelante, que la morfina es catalogada como una droga heroica por el heroísmo, digamos, que se le atribuye nuestra raza a esta molécula por todo lo que ha aportado. A diferencia del ácido acetilsalicílico, morfina, que está acá, se extrae íntegramente, queridos amigos, sin ninguna modificación química, del Papaver somniferum,
donde se extrae también el mal usado, hasta ahora, lamentablemente, opio. Pero también la historia de la medicina está llena de buenas intenciones con grandes errores. Un alcaloide, hermano de la morfina, llamado codeína, hasta el día de hoy se usa como antitusivo. Pero en los años 1900 encontraron que causaba adicción. Entonces, trataron de hacer la misma maravilla que hicieron con el ácido acetilsalicílico con la codeína y la modificaron químicamente y la lanzaron al mercado como el nuevo antitusivo que no causaba adicción. ¿Qué comenzó a pasar? Las personas que la consumían caían en un estado de euforia, de no miedo. Había más suicidios, más homicidios, más peleas, más cosas extrañas como saltar de un puente porque iba a volar esa persona, porque lamentablemente con la buena intención de hacer un medicamento mejorado para la tos sin caer en la adicción que la codeína estaba desarrollando en la población europea en ese tiempo, se llegó a la síntesis de una de las drogas más tremendamente nefastas que tenemos hasta el día de hoy en la humanidad. Y por el efecto, esta especie de locura heroica de hacer cosas que en condiciones normales no me atrevería, porque anula la emoción del miedo, ya se había descrito el cómo hacer sintetizar lo que hoy día llamamos heroína, que está prohibido, pero lamentablemente el modus operandi o el cómo se fabrica está perfectamente descrito, porque alguna vez esto se vendió como medicamento. Historias de cómo las plantas han creado hitos en, digamos, en la línea temporal de la medicina de nuestra especie, para bien o para mal. ¿Por qué el reino vegetal, a diferencia de otros reinos en la naturaleza, ha sido el que es más potente en la contribución para el desarrollo de la medicina? Porque les dije, amigos, la química modifica nuestra biología para bien o para mal, ¿cierto? Pero tiene la capacidad de comportarse como medicamento, tiene la capacidad de ayudarnos para bien, de sanar síntomas, también de cortar el origen de ciertas enfermedades, de prevenir otras. Es maravilloso. ¿Y por qué las plantas han destacado más? Porque en cada uno de estos cuadritos que ustedes pueden ver acá, hay sustancias químicas, y es un cuadro resumido, de sustancias químicas que las plantas tienen. Y gracias al conjunto o combinación de sustancias químicas que podamos encontrar en las plantas, podemos encontrar una función biológica, una función medicinal. Esa es la razón, porque químicamente son poderosísimas. Son el recurso más atractivo de estudio en medicina, en el desarrollo de medicamentos. El más atractivo, y lo seguirá siendo. ¿Por qué? Porque ella necesita sintetizar compuestos para poder sobrevivir, aceites esenciales para poder reproducirse, para poder comunicarse, para poder defenderse, compuestos fenólicos para que la luz ultravioleta del sol no las oxide, ¿ya? Que el proceso de fotosíntesis tampoco se salga de las manos. Ellas hacen todos estos compuestos para su propio metabolismo. El asunto que el ingenio humano encontró en todos estos recursos vegetales la panacea, o si no la panacea aún, un gran espaldarazo para la sobrevivencia de nuestra propia especie. Y que lo hemos conseguido a costa del reino vegetal, lo hemos conseguido 100%.
Ahora, ¿qué es realmente la fitoterapia y cuáles son sus verdaderas aplicaciones y sus verdaderas características? Ahora vamos a decir lo que realmente es, ¿de acuerdo? La fitoterapia es un término relativamente nuevo del año 1981, pero como mencionábamos en la clase anterior, el uso de recursos naturales, sobre todo las plantas, viene desde que el hombre sintió la necesidad, yo digo el día 1 o el año 0, para vivir más y mejor. Pero formalmente se le dio su nombre científico el año 1981. Fito es un prefijo que en latín significa planta, y ya dijimos que terapia es asistencia, ayuda en nuestra conversación. Mejor lo llamamos como forma de sanar, forma de curar. Existen muchas terapias, lo hablamos, musicoterapia, psicoterapia, fisioterapia, fitoterapia. Estamos ahora con la fito, con la forma de ayudar usando esta herramienta que se llama planta medicinal. Y ya a estas alturas, ustedes ya tienen los pilares importantes, básicos y fundamentales para hacer un buen uso de estos recursos que, según mi creencia, Dios nos puso en esta tierra, que nos ha dado tanto: mm, atmósfera, oxígeno, alimento, etc. Yo amo a las plantas. Realmente es un reino que admiro muchísimo. ¿Cuál es la definición de fitoterapia, queridos amigos? Aquí, atención. Ojo, terapia complementaria que utiliza plantas o parte de ellas, ya lo sabemos, porque dijimos, por ejemplo, que no todas que las plantas no tienen recursos medicinales en todas sus partes botánicas. Y hablamos de la manzanilla, ¿recuerdan? ¿Qué es medicinalmente útil de la manzanilla? Las flores. Medicinalmente, ¿qué es útil de la planta del café, de Coffea arábica? Las semillas y nada más. A eso se refiere con plantas cuando toda la planta sirve, ejemplo, el yantén, o parte de ellas cuando algún órgano es el activo y los otros no. Ejemplo, manzanilla. Coma. Donde el empirismo o la experiencia de la medicina tradicional o de la etnomedicina se transforma en fundamento científico. Ya, amigos, vamos por partes. Primero dice que es una terapia complementaria. ¿Qué significa eso? Que la especialidad de la fitoterapia es ayudar a la terapia que conocemos como convencional, o ayudar a otra terapia, por ejemplo, biomagnetismo, Reiki. Ayudarla, acompañarla, complementarla en el proceso de sanación del paciente. ¿De acuerdo? Primero que todo, terapia complementaria que usa plantas o parte de ellas, donde la experiencia recopilada de la medicina tradicional o de la etnomedicina se transforma en fundamento científico. En la clase pasada hablamos mucho de la etnomedicina, mucho de la medicina tradicional. Una es primero, en la historia, que es la etnomedicina. ¿Recuerdan? Hablamos harto de eso. Y luego, cuando comenzaron las conquistas, los choques de cultura, se armó algo más urbano, en nuestro caso más criollo, llamado medicina tradicional. ¿La etnomedicina ocupa plantas para sanar? Sí. ¿La medicina tradicional ocupa plantas para sanar? Sí. Pero sus orígenes son distintos. Ahora, ¿la fitoterapia usa plantas para sanar? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre medicina tradicional, etnomedicina y fitoterapia? Aquí lo está diciendo, que la fitoterapia toma conocimiento de la medicina tradicional y o de la etnomedicina, pero lo pasa por el método científico,
pasa a prueba científicamente. Y una vez que pasa a prueba científicamente, el científico dice, el resultado de este estudio fue, sí, la manzanilla es carminativa. Estoy inventando. No, la manzanilla no es anticancerosa. Sí, la manzanilla es carminativa porque yo la validé por el método científico, pero puedo mejorar su potencia como carminativo. O bien, la manzanilla es carminativo, la puedo mejorar, pero además en el laboratorio me di cuenta que es un muy buen antiinflamatorio y puedo hacer un nuevo producto, por ejemplo, para tratar rosácea. Esa es fitoterapia. Lo que dice la medicina tradicional o etnomedicina, pero que pasa la prueba del método científico, la valida o la descarta. ¿De acuerdo? Es una terapia científica. Es reconocida por la FDA, por la Organización Mundial de la Salud, por nuestro gobierno como una medicina oficial. Pero la fitoterapia, que tiene un respaldo científico, un estudio que diga sí, esta planta sirve para lo que dicen que sirve, es oficial, reconocida por el gobierno de nuestro país. Ahora, ¿para qué sirve? Solamente hasta el día de hoy tiene 3 aplicaciones y nada más, queridos amigos. Número 1. Tratamiento de trastornos esporádicos de la salud. Por ejemplo, un resfrío. Un resfrío diagnosticado como resfrío, hay un dicho en clínica que dice, el resfrío común, 3 días viene, 3 días se va. Yo sé que me va a durar 7 días. Sé que viene y se va, es esporádico. Pero, ¿cómo voy a usar fitoterapia para un resfrío que yo creo que es esporádico, en forma efectiva y segura? Primero que todo, y es como obvio, tengo que estar segura que lo que estoy sufriendo es un resfrío esporádico y que no es una complicación a una enfermedad en la cual la fitoterapia no me va a ayudar o me va a enmascarar síntomas que pueden dar luces que yo pueda tener un trastorno de mayor gravedad. ¿De acuerdo? Bajo diagnóstico médico. Entonces, si yo sé que es un resfrío que 3 días viene, 3 días se va, estoy segura que se va a pasar. Pero en esos 3 días que viene y 3 días que va, lo paso mal. Tengo tos, tengo fiebre. Entonces yo me puedo ayudar tanto con terapia convencional como voy a nombrar, por ejemplo, como Tapsin. Y ese Tapsin me lo voy a tomar con infuso de tilo, que es excelente para los síntomas del resfrío. Lo estoy haciendo bien, porque primero sé lo que tengo, elegí muy bien el Tapsin, el convencional, y elegí muy bien la planta, que es excelente para el resfrío. Me ayudan, me van a ayudar. ¿Ya? Pero siempre hay que tener los 3 factores con lo que nos podemos equivocar en cuenta. Entonces, ¿sirve para tratamiento de trastornos esporádicos de la salud? Sí. Puede ser complemento, porque en el caso del resfrío, el tilo, yo lo estoy usando como un complemento al Tapsin. Pero también puedo elegir si un tratamiento esporádico, perdón, un tratamiento para trastorno esporádico, puedo elegir tratarme solamente con tilo y no con Tapsin. Igual voy a salir adelante porque así son los resfríos, vienen y se van. En ese caso, y es la única excepción, la fitoterapia no la estoy ocupando como terapia complementaria, sino como alternativa, porque elegí tratarme solo con fitoterapia y no la usé como complemento a la convencional. Es la única excepción donde la definición no calza al 100%. Ok. Aplicación y uso número 2.
Y en este uso, la fitoterapia es la estrella. Aquí ella lo hace maravilloso. Esta es su cancha, este es su terreno. Aquí es la reina. 2. Tratamiento complementario en trastornos agudos y crónicos. Ya dimos el ejemplo del complemento del tilo con el Tapsin, que es un trastorno agudo, es un resfrío que viene y se va. Pero donde se maneja muy bien es ser complemento a la medicina convencional en trastornos crónicos, como por ejemplo una enfermedad crónica, es una enfermedad que una vez que se instala, raramente se va del paciente. No mata inmediatamente al paciente, sino que va deteriorando su biología de a poco, de a poco, de a poco. Puedes vivir décadas con una enfermedad crónica, vivo pero enfermo. Y lo que finalmente llevaría al deceso biológico, esa enfermedad crónica. ¿Mm? Y aquí conocemos muchas, y a lo mejor padecemos algunas. En este ámbito, la fitoterapia, pero aquí tienes que ir de la mano con un fitoterapeuta, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una enfermedad crónica, palabras mayores con mayúsculas en rojo y destacado, tienes que ir de la mano con lo que diga un terapeuta, perdón, un fitoterapeuta, una persona que sea especializado en esto, que te puede decir, ya, tú tienes esta enfermedad cardiovascular, invento. Tú estás con este tratamiento convencional, pero mira, te podría ir súper bien si lo complementas con este medicamento natural o con esta planta. Pero como yo soy tu terapeuta, te conozco, he conversado contigo, conozco tus dosis, yo te voy a dar la forma correcta para que este complemento sea un medicamento y no se convierta en un tóxico, sea una ayuda, esa es la idea. 3. La fitoterapia es una muy buena ayuda en la prevención de enfermedades que nadie quiere, que todo el mundo evita, que es sinónimo también de enfermedades crónicas, pero también se le asocian otro tipo de enfermedades un poco más malévolas, llamadas degenerativas, que pueden ser invalidantes a corto tiempo, como esclerosis múltiple, Alzheimer, quizás el mismo cáncer, depende, porque ya es más bien el cáncer una enfermedad crónica. Aquí la fitoterapia es muy buena si tú no quieres tener problemas, intrúyete con fitoterapia y anótenlo por ahí porque lo vamos a ver. La fitoterapia contribuye a la prevención de este tipo de enfermedades con un grupo de plantas llamadas plantas con actividad antioxidante. Los mejores antioxidantes que previenen estas enfermedades que nadie quiere viene de las plantas. Es más, no existe ningún antioxidante que el hombre haya diseñado en un laboratorio destinado para la salud. Los antioxidantes que encontramos, sobre todo en cítricos, en algunos suplementos, todos provienen de plantas y hasta el día de hoy no hay reemplazo. Estas tres, queridos amigos, son las tres únicas aplicaciones en que usando bien la fitoterapia es una terapia efectiva y segura. Las únicas tres, no hay más. No hay más, hasta ahora, pero no hay más. ¿Cuáles son las características? Bien, vamos conociendo el instrumento. Ya compramos las materias primas. Conocemos lo que es. Estamos conociendo las aplicaciones de este instrumento. Vamos a ver las características, pero esto ya ustedes lo saben. ¿La fitoterapia se basa en el método científico? Sí. Aquí estamos en las puras verdades, ya pasamos por las mentiras y mitos. Pasa por el método científico porque es una medicina reconocida por autoridades, por el gobierno, porque tiene la base científica. Correcto. Es una terapia blanda, verdadero. ¿Por qué blando? Hablo de la actividad intermedia a baja que tienen las plantas. Tú no vas a tratar un cuadro de hipertensión severa o un infarto agudo
con una planta de actividad baja intermedia. No, estamos hablando ahí de un suceso, de un proceso que necesita una droga de el cuadro rojo, ¿se acuerdan? De alta actividad, de gran actividad, pero manejando bien la dosis, porque si tiene gran actividad también tiene gran toxicidad. Eso no es fitoterapia. Fitoterapia ocupa plantas de actividad intermedia a blanda, en solamente sus 3 formas de aplicaciones que ya revisamos, nada más. Sobre todo la segunda, como complemento a tratamientos crónicos. Es una terapia blanda, verdadero. 3. Ocupa plantas de actividad intermedia a baja, lo acabo de decir, verdadero. 4. Por lo anterior, es necesaria la acción del fitocomplejo, y aquí me explico. Cuando le mostré ese cuadrito, y yo les dije que las plantas eran medicinalmente muy atractivas porque tenían muchas sustancias químicas que podían modificar nuestra biología, al conjunto de esas sustancias que actúan al unísono, van ahí como un ejército a actuar todas juntas porque se necesitan, porque si son de actividad intermedia a baja, tienen que unir fuerzas, todas esas moléculas, para que exista un efecto biológico que sirva al paciente. A ese conjunto de soldados, que son sustancias químicas propias de cada una de las especies medicinales que conocemos, se le llama fitocomplejo. Fito sabemos que es planta y complejo se refiere a este conjunto de sustancias químicas con potencial medicinal que tienen cada una de estas plantas. Por lo tanto, es verdadero. 5. Solo es útil en sus 3 formas de aplicación, que ya las revisamos. Hasta el día de hoy es verdadero. Luego dice, sobre todo como tratamiento complementario a la terapia convencional. Y ahí podríamos agregar en trastornos crónicos. Segunda forma de aplicación, que es la más importante, verdadero. Y por último, no es una terapia mesiánica ni milagrosa hasta el día de hoy. Es lindo contar historias, es lindo relacionar culturas con leyendas, con plantas. Pero cuando hablamos de medicina, esta es la verdad. Y hasta el día de hoy no es milagrosa ni mesiánica. Me encantaría decirles otra cosa, pero no lo es. Por lo tanto, ese punto, como empieza con un no, también es verdadero. ¿Qué no es la fitoterapia? Ya sabemos que no son mitos. Y esta pregunta ya me la pueden responder, ¿cierto? ¿Qué no es la fitoterapia? O mejor me la responden diciendo, ¿qué es? ¿Cuál es su verdad? ¿Cuáles son sus aplicaciones y sus características? Pero me quiero detener en algo. Esta diapositiva dice dogmas del paraherbalismo. Son algunos puntos en que todavía la medicina tradicional, y sobre todo en la antigüedad, se relacionaba con las plantas y su magia, y la relación que podía tener con la astrología, con las sincronías, con los símbolos, porque se me cruzó un gato negro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso culturalmente es muy rico, pero hay que saber hasta qué punto sirve médicamente hoy día y hasta qué punto es solamente una linda historia. Pero aquí me quiero detener en algo, en lo que tiene que ver con las creencias, queridos amigos. ¿De acuerdo? Según mi experiencia como terapeuta, según mi experiencia como paciente, familiares enfermos, algunos que han fallecido, les aseguro, queridos amigos, le doy firmado, que el 50 y más, el 50% del proceso de sanación es solamente el creer que te vas a sanar. Estamos al otro. El 50 o más por ciento del proceso de sanación tiene que ver con la confianza que pongas en la terapia,
el terapeuta. Son muy importantes, y las creencias. Y ahí hablo de la fe. No hablo de la fe como aquello en lo que crees y no ves, pero mm, hablo también que puedes creer tanto en el hombre por el hombre, y esa es tu creencia y es válida y respetable, así como me tienes que respetar la mía también. ¿A qué voy con esto? Puede, si eres terapeuta, que te encuentres con alguien que diga o te comparta, diga, yo me voy a tomar este medicamento natural en luna llena a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque vengo de una familia gitana, estoy inventando, de una familia gitana y la Santa Sara, no sé, recomienda que hay que tomar este tipo de medicamentos para este tipo de enfermedad, así, así, así. Queridos amigos, mientras esas creencias, costumbres que están aportando ya al paciente al 50% de sanación, es del paciente y están aportando y tienes que respetarlas. ¿Qué falta de respeto? ¿Quién eres tú para juzgar? Nadie. Tienes que respetarla, así como quieres que te respeten también las tuyas. A menos que las prácticas del paciente sean un peligro para él mismo. Ahí tienes que intervenir, porque el terapeuta siempre va a querer el bienestar del paciente. Si aquella práctica, si aquella, no sé, lo que sea parte de su creencia, su fe, atenta contra su vida, contra su integridad o la de los demás, ahí podrías intervenir, pero en forma muy respetuosa, muy asertiva. E insisto, el 50% del proceso de sanación significa en creer, tanto en tu fe, en tu creencia, en ti, pero también en el medicamento. Porque si yo a esa señora, esa descendiente gitana, le digo, ¿sabes qué? Estás totalmente equivocada, no lo hagas, o eres un ignorante, no, estoy inventando. Eso ya le quita poder en su mente, y como vamos a ver en una clase que les tengo preparada de emociones, y también emociones y cáncer, cómo la mente debilita a través de todo nuestro sistema de defensa el organismo. Y puede que el medicamento que le esté dando el terapeuta sea lo mejor de lo mejor para lo que ella está sufriendo. Pero con las palabras, el terapeuta ya le quitó poder al medicamento. No a la cosa, no al medicamento en sí, sino que le quitó poder al proceso de sanación, lo interrumpió. ¿Por qué? Porque le hizo ruido a lo que ella cree en sus creencias. Y eso, queridos vecinos, no se hace. ¿De acuerdo? Con mucho respeto y amor se los digo. ¿Ok? ¿Todo lo natural es bueno? No, 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 no. Ya sabemos que no. Y este es un resumen. Y aquí dice, dependiendo de esta barrita, no me deja leer, dependiendo de la dosis, de la vía de administración y susceptibilidad al paciente, estas tres esferas que ya las conocen, las plantas medicinales y sus productos, como el palto miel, como el melipaz, pueden comportarse como medicamentos o tóxicos. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya lo sabemos. Desde el punto de vista de seguridad, a las plantas hay que tratarlas igual que cualquier fármaco convencional. ¿Por qué? Porque ya sabemos que son sustancias químicas, que no son caramelo, que pueden ocasionar efectos indeseados. Para evitarlos o minimizarlos tienes que instruirte, tienes que estudiar, tienes que preguntar. Contraindicaciones que suelen ser las mismas que en general que los medicamentos convencionales, como ya hablamos, uso en los 3 primeros meses de embarazo, periodo de lactancia, usos pediátricos o pacientes que pesen menos de 30 kilos, pacientes con polifarmacia, o sea, con muchos medicamentos,
y otras. También las plantas interaccionan con medicamentos en la sangre. Entonces hay que saber bien cuáles son compatibles y cuáles no. El químico farmacéutico te puede ayudar mucho en eso. Todo tiene solución. El asunto es buscar la fuente confiable y cómo hacerlo bien. Discúlpenme, suena el teléfono. Entonces aquí digo, por lo tanto, la fitoterapia considera las mismas recomendaciones que la medicina convencional desde el punto de vista de seguridad. La diferencia entre la fitoterapia y la medicina convencional es la potencia, ¿ya? Porque la medicina convencional manejaba todas las drogas de actividad alta, ¿recuerdan? Y la fitoterapia usaba plantas con el fito complejo, porque necesita a todos los soldados, a todas las sustancias químicas, porque necesita a todos trabajando para poder provocar un efecto biológico, porque son plantas de actividad intermedia, actividad baja, pero que son útiles y sacan de apuro en sus tres formas de aplicación, queridos amigos, absolutamente sí. ¿Ya? Y a continuación les diseñé una lista, un checklist, para responderte cuándo procede recurrir a fitoterapia y, por supuesto, cómo hacerlo bien. Primero, necesito un fármaco, sea cual sea, convencional o natural. ¿Necesito un fármaco? Yo no lo sé. Necesito un diagnóstico. A lo mejor es algo emocional, psicosomático y no necesito un fármaco. Ojo. 2. Si lo necesito o necesito fitoterapia, por ejemplo, debe ser medicina alternativa o complementaria. Si tienes un resfrío que 3 días viene y 3 días se va, lo puedes usar como complemento a un antigripal o como infusión de tilo, como ya lo dijimos, para transpirar, para bajar la fiebre, pero depende del diagnóstico. Si es un resfrío producto de COVID, sabemos perfectamente que el tratamiento es algo totalmente distinto. ¿De acuerdo? 3. ¿Cómo sé qué tipo de fitofármaco utilizar? Si la respuesta a la pregunta 1 fue sí, si la respuesta a la número 2 fue sí, como complemento, por ejemplo. ¿Cómo sé qué tipo de fármaco, fitofármaco utilizar? Ahí tienes que ir al especialista, que es quien se ha instruido en terapias en base a plantas, al fitoterapeuta. Y las respuestas a las próximas tienen la misma, perdón, la respuesta a las próximas preguntas es la misma. ¿Cómo sé qué fitofármaco es de calidad? Porque es distinto conseguirte un fitofármaco que compras en la calle, donde pasan autos, contamina, donde está llena de tierra, de dudosa procedencia, porque hay plantas medicinales que morfológicamente se parecen mucho, a comprarlas en una droguería con un yerbatero. Yo respeto mucho a los yerbateros que hacen las cosas bien. Es muy distinto. Y de nuevo, recae la responsabilidad en ti. ¿Dónde lo adquieres? Si tienes tu propia huerta, excelente. Pero también para plantar, para cosechar, tienes que instruirte. No podemos hacer las cosas sin conocimiento, queridos amigos. 5. ¿Cómo hacer uso efectivo y seguro de plantas medicinales? En su estado natural, como flores de manzanilla, o productos directamente obtenidos de ellas, como el paltomil. Los medicamentos, sea cual sea su naturaleza, tienen que servir para lo que dicen que sirve. Eso es ser efectivo. Y seguro que sean lo menos tóxico posible. ¿Y cómo puedes lograr que la seguridad te dé la tranquilidad que la toxicidad va a ser la menor que pueda causar ese medicamento?
usando bien las 3 variables: dosis, vía de administración y conociéndote bien, lo delicado que eres, y si eres un terapeuta, conocer lo mejor posible a través de una conversación respetuosa con el paciente. Si el paciente no quiere responder o te das cuenta que está mintiendo, porque el paciente siempre miente, jamás hay que pasar por sobre su libertad. Si no quiere, no quiere. Es su responsabilidad. Pero tienes que preguntar. Y si te das cuenta que estás en esa situación, no tienes que forzar. ¿De acuerdo? ¿Quién te puede ayudar? El fitoterapeuta. ¿A quién acudir para hacerlo bien? Para, no sé, los tips, los consejitos, o para hacer mucho más potente mi terapia, al profesional fitoterapeuta. Y aquí una reflexión. Tengo muy pocos minutos, me faltan, por favor, aguanten un poquito. ¿Qué dice acá? Aquí dice, en Chile, el químico farmacéutico es el único profesional universitario que tiene en su formación académica el plus de fitoterapeuta. Eso es cierto. Por ejemplo, si tienen dudas, vayan a una farmacia, escríbanme, porque dentro de nuestra malla curricular tenemos asignaturas que nos forman en plantas medicinales. Ok, pero hay otro punto. Hoy día existen cursos en academias diversas que otorgan el oficio de fitoterapeuta a cualquier persona natural. Está bien, pero siempre que lo hagan bien. Sigo. Claro, ahí mismo me respondo, ¿ven? Eso no está mal, pero siempre y cuando se mantengan dentro de sus competencias. Los fitoterapeutas por oficio y respetando la definición, aplicaciones y características de la fitoterapia bajo diagnóstico médico. Hay fitoterapeutas de oficios que son excelentes. Hay hierbateros que han aprendido, digamos, en la escuela de la vida o en su campo y son maravillosos. He aprendido mucho de esas personas, pero ojo, así también hay personas que o lo hacen para lucrar o no lo hacen bien, lamentablemente. Investiguen bien a quién recurren, en manos de quién ponen su salud o la de sus seres queridos. ¿De acuerdo? Y estas son consideraciones no mías, pero que las rescaté de un médico cirujano argentino que él se especializó en fitoterapia. Entonces es muy completo, porque además de hacer el diagnóstico, ayuda a sus pacientes con fitoterapia, con todas sus características y en sus 3 formas de aplicación. Algunas cosas que me llamaron la atención que él contaba que pasaba en Argentina. Que en Argentina consideraban a la fitoterapia como una terapia para pobres. Esto yo creo que ya no es así, porque incluso el mercado ha cambiado tanto que tener terapia en base a planta bien hecha es un lujo, y no hablo que sea caro, sino que es un lujo cuando uno lo hace bien. Sigue el médico este. No son inocuos, hablamos de plantas medicinales y lo sabemos, pero sus márgenes terapéuticos son muy amplios. ¿Qué significa eso? Que puedes equivocarte en la dosis, pero tienes que hacerlo en forma muy grosera para que la fitoterapia pase de ser un medicamento a un tóxico. ¿Se acuerdan de esa línea del margen terapéutico? Pero siempre hay un momento en que lo puedes hacer, lo puedes transformar en un tóxico si no manejas bien la dosis. 3. Lo que actúa es el fitocomplejo. Sabemos que sí, que actúan todos estos soldados en conjunto, haciendo sinergia, haciendo fuerza. ¿Para qué? Para lograr un efecto biológico que sirva, significativo. Es así. Es una muy buena ayuda en procesos crónicos. Coincidimos, y ya lo dijimos, en enfermedades crónicas, degenerativas también, como complemento a la medicina tradicional, a menos que
el paciente informado decida. Por ejemplo, un cáncer. El paciente educado al respecto e informado le dice a su familia, le dice al clínico: no quiero hospital, no quiero quimio, no quiero cirugía, no quiero radio, no quiero nada. Yo sé lo que esto significa y me voy a tratar con fitoterapia más otras terapias energéticas. En ese caso, nada que hacer, porque se respeta el libre albedrío del paciente, a menos que el paciente no esté informado o esté bajo información errónea. Ahí el terapeuta tiene la misión de informarle y que el paciente tome la decisión. A mí me pasó con mi suegro. Él decidió no terapia anticancerosa, decidió fitoterapia. Y era un hombre muy culto, muy religioso también. En ese caso, él eligió la fitoterapia en un proceso crónico degenerativo como medicina alternativa. Sigo. Miren el comentario que hizo este médico. Un médico no es menos médico porque receta un medicamento natural y porque los clínicos, sobre todo en nuestro país, no conocen el recurso vegetal medicinal, porque en su formación académica no tienen su formación, en su malla curricular no tienen estas asignaturas como la tiene el químico farmacéutico. Entonces, como rayos, el médico va a recomendar algo que no conoce. Y si no conoce, a lo mejor lo miran menos, no conoce sus aplicaciones, ¿cómo lo puede ayudar la terapia vegetal en sus mismos tratamientos? Y algunos dicen, las plantitas. Desconocimiento 100%. Lo importante es el complemento. Aquí el complemento quiere decir todas las sustancias de la planta actuando al unísono. También se refiere al complemento con otras terapias. Y cuando tú lo haces como medicina complementaria, y yo les hablaba la clase pasada de un violín, que tienes que hacerlo sonar perfecto con un cello, o no estoy inventando, no conozco de música, o con un piano, estás haciendo que el violín sea complemento a los otros instrumentos, ya lo ves, los otros instrumentos complemento al violín, medicinas complementarias, ya hay que hacerlo bien. Y lo otro que puse en rojo, porque esto me gusta mucho, y tiene que ver con lo que les hablaba acerca de la fe y las creencias. Todo lo que sana es medicina, sin importar el origen de la droga ni la clase social del paciente, y agrego más. Todo lo que sana es medicina. Tienes que escuchar a un amigo que llora en tu hombro. Estás haciendo medicina espiritual, que a lo mejor si esa pena tu amigo no la sana, puede llegar a convertirse en una gastritis, en un colon irritable, porque el cuerpo físico está estrechamente relacionado con lo que primero sufren los otros cuerpos, sobre todo el emocional. ¿De acuerdo? Creo que es mi última diapositiva. Unos comentarios. Sí, ya no me permiten. Bueno, en la próxima clase me quedaron dos que complementan al tema de elementos básicos de fitoterapia, pero los mensajes fundamentales ya los hemos dado, gracias a Dios. Carolina, por favor. Me gustaría mucho que me dijeras que quedamos en la última diapositiva donde dice todo lo que sana en medicina. Y me Exacto, quedo sí, tranquila. se vio y se escuchó muy bien, Marcia. Muy bien, por favor. Entonces, Carolina, quedan algunos comentarios que los podría retomar la próxima, pero como te digo, es un anexo nada más. Ya los Perfecto. conceptos importantes han sido tratados y me pasé un poquito la hora, les pido disculpas, pero tenía que ser cerrado el tema hoy día. Sí, pasó volando el tiempo. Soy toda oídos, Carolina, querida. Tenemos un comentario de Nina Riquelme que dice: muchas gracias por la clase. Fue interesante y clara.
Carmen Gloria nos dice, gracias por la clase, se escuchó muy bien y muy clarito. Esos son los comentarios que tenemos hasta ahora. Me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Alguien más que quiera dar un comentario general de la clase de hoy? Sí. Queda abierto el micrófono. ¿Alguna consulta? Nadie por ahora. Hoy día participamos cerca de 45 alumnos. Nos faltaron varios. Perdón. Ahora le escuchamos. Cuéntenos. Quería decir la pregunta. Esto va a quedar grabado para poder volver porque yo tomo apuntes, pero... Sí, estamos grabando la clase. Una vez que ya la podamos rescatar, yo creo que mañana ya se la voy a compartir el link para que puedan revisar la clase quienes quieran verla completamente. Escuché claro que sí, lo demás lo escuché entrecortado. Yo solo quiero dar gracias porque me encantó, me encantó, me encantó. Gracias. Gracias a ti. Qué bueno. Y bueno, también Claudia nos dice agradecida y feliz. Deyanira dice muchas gracias por todo, excelente presentación. Doctor, todo muy bien, gracias. Muchas gracias por la clase, expone muy bien Marcia. Juan Carlos nos dice eso. Y está junto a nosotros también Claudia Yáñez. Claudita, ¿estás por ahí? Que puedas dar un saludo. Ella es parte del equipo de la Dirección de Medio Ambiente, también ha sido parte de la gestión de este taller. Así que queremos saludarla. Hola, Marcela. Hola, vecinos y vecinas. Muchas gracias, Marce. Maravilloso todo, muchas gracias. Como escribí también, aprendemos un poquito más todos los martes, así que muchísimas gracias. Y seguir, o sea, la convocatoria ha sido súper buena, así que yo creo que sin ánimo de comprometerte, vamos a tener que repetir estas iniciativas durante el tiempo que viene. Así que muchísimas gracias, también tremenda en llevar a cabo esta tremenda iniciativa. Así que gracias igual. Siempre súper apañada. Ahora apago el internet del... ¿Alguien más que quiera saludar, agradecer, preguntar? Nos quedan los últimos minutitos del taller, así que todavía pueden hacerlo. Sí, tengo que apagar esta. Me gustaría preguntar. Ahí llega a cargar. Preguntar si es que se puede en relación a, como decía Marcia, fitoterapia, cuando se desean tratamientos que no sean solamente con los medicamentos, sino que a través de la fitoterapia, por ejemplo, en un cáncer severo, que el tiempo, digamos, de mejoría es similar que si estuviera como con todas las quimioterapias, radioterapia, otros medicamentos. ¿Cómo es ese tiempo con fitoterapia? Si el paciente se empieza a sentir rápidamente más aliviado, ¿cómo es en ese sentido? Quisiera saber su experiencia. Por favor, no me digan usted, primero que todo, ¿ya? Por favor, no me digan usted. Bueno, aquí hay varios elementos. La amiga nos hablaba solamente de fitoterapia y preguntaba cómo es la evolución de cáncer y fitoterapia. Pero esa novela es súper compleja, porque primero tenemos que ver de qué cáncer estamos hablando, porque hay cánceres y cánceres. Hay cánceres de pronóstico complejo, de tiempo corto, hay otros benignos, hay otros manipulables. Uno, ¿qué tipo de cáncer? ¿Cuál es su avance, su estado? ¿Cuál es el pronóstico? Y también, por supuesto, ¿cuál es el estado general del paciente? ¿Y qué es lo que el paciente quiere? Dependiendo de todo eso, te puedo decir que existen todas las posibilidades posibles. Uno, que la fitoterapia aquí no aplique, a menos que sea decisión del paciente, como les contaba el caso de mi suegro,
que la fitoterapia no aplique, que la fitoterapia sea un complemento, por ejemplo, ¿Cómo podía cannabis. escribir aquí algo tú? Vamos a hablar de cannabis. Cannabis es un muy buen complemento a que el paciente pueda soportar mejor las quimios y las radioterapias. Y también hay eventos en que con ciertas plantas, que las vamos a mencionar en alguna oportunidad, aquí hay una radiografía que dice cáncer al pulmón. Y 3 meses después, solo con fitoterapia, es la misma persona y no hay cáncer. Hay de todo, mi amor. Entonces, hay que armar todo el cuento para ver qué procede, cómo lo podemos ayudar mejor. Ese es el fin. ¿Cómo ayudamos mejor al paciente? Pero hay de todo. Historias bonitas, historias de recuperación espontánea. Maravilloso. ¿Te pareció? ¿Está bien? Sí, está bien. En relación a la recidiva, que es cuando vuelve, cuando han estado con fitoterapia, ¿las posibilidades de que vuelva un cáncer es menor o son las mismas Ya. que... ¿Te acuerdas de las 3 formas de aplicación? La última era la prevención, ¿cierto? Ahí te puede ayudar, pero cualquier cantidad. Pero también tienes que cuidar otros aspectos de tu vida que lo vamos a ver cuando veamos emociones y enfermedad. Porque nosotros tenemos genes. Genes, yo tengo el pelo negro, pero ahora me lo ven rojo, pero no es rojo. Yo tengo el pelo negro y eso me lo dio los genes de mis padres, ¿cierto? Ya. Tenemos genes. Genes que se encienden y se apagan a cada rato. Hay genes de enfermedad y hay genes de sanación. Y a veces, ejercitando un poquito o manejando un poquito aquellas emociones que no te sirven mucho, tú puedes evitar encender genes de enfermedad y encender a propósito genes de sanación. Y eso es un proceso en el que no están involucrados medicamentos, solamente es tu actitud con tus creencias, que como un arbolito de Navidad, están apagando genes de enfermedad y estás encendiendo genes de sanación. Y yo te voy a mencionar cómo hacerlo. Entonces hay hartas cosas involucradas. O sea, la respuesta a tu pregunta, vuelvo de nuevo con lo mismo, depende de ti, querida amiga. Ayúdate con fitoterapia, pero también limpia tu cabecita. Haz cosas que te alegren. Hay cosas tan sencillas que tenemos en nosotros mismos, que no cuesta dinero, que nos pueden ayudar tanto a recuperar la salud, la prosperidad, el amor, y no lo sabemos. Y está al alcance de nuestras manos. Que Dios te bendiga mucho. Un besito. Muchas gracias. Gracias. Excelente taller. Qué bueno, nos siguen llegando mensajes. Dicen, gracias, muy bueno el taller, estaré atenta a la próxima clase. Claudia Betancourt nos dice eso. Noeli nos dice, hasta la próxima clase. Y Radelita nos dice, muchas gracias por el taller, Marcia, y también a Carolina, gracias totales. Eliseo nos dice, gracias por entregarnos este conocimiento sobre la fitoterapia. Un saludo a la profesora y a Carolina, bendiciones a todos. Todos seguimos contentos con este taller, esperando la próxima clase, pero me pide Juan Carlos Sangüesa que pueda dar su correo. Marcia lo tenía en la primera lámina de su Correo. presentación, y si lo puedes escribir en el chat, Marcia, o Mi mencionar. correo lo puedo dar así ahora. Sí, M, ideal para que puedan, yo lo escribo en el chat. M, A, bello, con B corta, @ UDEC de Universidad de Concepción, udec.cl. En el chat también para quienes quieran escribirle con situaciones puntuales, porque digamos hoy, cada persona, lo noté, son seres únicos y irrepetibles, por lo tanto, la misma dosis, ¿cierto? Y la misma
dedicación no es para todos igual, así que depende de muchos factores, como explicaba muy bien Marcia. Y queremos finalizar con el saludo del director de Medio Ambiente, también una de las direcciones que ha gestionado este taller, así que junto a la Universidad de Concepción, así que Víctor Hugo, no sé si está por ahí, que pueda saludar a quienes han participado hoy. Tuvimos cerca de 45 estudiantes universitarios que se excusaron. Esperamos que se puedan sumar a la tercera clase ya la próxima semana. ¿Está por ahí, Víctor Hugo? No. Bueno, lo dejamos entonces el saludo para el inicio de la tercera sesión, que ya nos queda una semana, así que muy agradecido por todo. Pasamos harto del tiempo, que se nos pasó volando a todos. Así que un gran abrazo y como ya es costumbre, vamos a enviar todo el material, la presentación hizo Marcia hoy día, así como también la grabación de esta sesión del día de hoy. Así que un gran abrazo a todos y nos vemos el próximo martes. Nos vemos pronto. Besito, muchas gracias. Adiós. Adiós, que estén bien.